lo está considerando como un acontecimiento a todos los cristianos, y eso no es cierto. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice que él procura, de alguna manera, él mismo, si yo pudiese alcanzar la resurrección. En griego dice la exanastasis. La única vez que Pablo utiliza exanastasis para hablar de resurrección, normalmente es anastasis, él ahí dice exanastasis, es decir, la superresurrección, la resurrección del arrebatamiento, que se refiere ya no a una glorificación de la generalidad de la iglesia, sino especial. Entonces, considerar que todos los cristianos serán arrebatados es considerar que todos los cristianos son maduros, santos y espirituales, y eso no es cierto. Serán arrebatados aquellos que, como dijo el Señor Jesucristo, sean dignos de ser librados de las cosas que vendrán. Entonces es algo muy especial. Es verdad que no pasará la gran tribulación quien sea arrebatado de este mundo glorificado por el Señor. Pero eso es un remanente muy pequeño, que no es el total de la iglesia. De hecho, es muy pequeño. Es como, por ejemplo, en los días de Enoc. Enoc fue llevado por el Señor y luego el resto habrían de pasar por el diluvio. Solo uno fue quitado y los demás pasaron por el diluvio. Por eso Jesús decía, uno será tomado, el otro será dejado, pero no se refiere a todos. Muy bien, ¿qué más, Alejandro? Dice, ¿podría por favor darme una referencia bíblica que explique por qué está mal decir malas palabras o hablar con groserías? No necesariamente ofender, sino en el uso común. Gracias, bendiciones. Es preocupante que necesites un versículo bíblico para hablar, para saber que no debes decir malas palabras. Es preocupante. Es muy preocupante, no poquito, muy preocupante. El apóstol Pedro dice que si quieres ver larga vida y buenos días, tienes que guardar tu boca de hablar engaño y tu lengua, guardarla, protegerla. La Escritura dice que por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida, pero por la maldición es trastornada. Entonces, o sea, qué peligroso es que necesites preguntar al respecto de versículos para no hablar malas palabras. Es una mala palabra, es un insulto, es una grosería, es vulgar, o sea, Dios mío, qué peligroso cuando no distinguimos la luz de las tinieblas. Peligro. ¿Qué más, Alejandro? Dice, muy buenos días. Una pregunta. Al derramar Cristo su sangre para nuestra redención, cuando resucitó, ¿su cuerpo glorificado ya no tenía sangre? Gracias, Dios les bendiga grandemente. Bueno, evidentemente había sangre en él. El hecho de que derramara su sangre, pues no implica que fue hasta la última gota de su sangre, implica que derramó su sangre por nosotros. Como cualquier cuerpo que muere, la mayoría de la sangre que salió, que fue derramada, produjo su muerte, pero una vez que el corazón se detiene, pues deja de brotar esa sangre, ya no está corriendo igual, no hay algo que lo bombee hacia afuera, así que conserva un poco de sangre en su interior. Pero esto, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál es el objetivo? No lo entiendo. ¿Vuelves a hacer la pregunta a ver si capto algo al respecto de ello? Sí, dice, buenos días, pastor. Una pregunta. Al derramar Cristo su sangre para nuestra redención, cuando resucitó, ¿su cuerpo glorificado ya no tenía sangre? Ah, perdóname, no lo había entendido. Su cuerpo glorificado. El cuerpo de gloria no se parece al cuerpo que tenemos aquí. El apóstol Pablo, hablando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, acerca de qué clase de cuerpo tendremos, él dice estas palabras: necio, el cuerpo que resucita no es el cuerpo que se siembra. Y empieza a hacer la comparación de una semilla con lo que sale. Tú siembras una semilla y sale un árbol. El árbol no se parece en nada a la semilla. Es evidente que ya no es de carne ni sangre, sino de gloria. Ya no tiene sangre. No es de carne ni de sangre. Aunque puede tomar forma de carne y forma de sangre, ya es de gloria. Es decir, comparable a la gloria del Señor. Es otra cosa diferente que no conocemos en esta creación. No pertenece a esta creación. No encuentras ese material en este universo. El universo entero no tiene esa gloria. ¿Okay? Es distinto, es eterno. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestras redes sociales en la fanpage de Roberto Tinoco. Dice por acá Rita Morales: buenos días, solo para preguntar qué pasó con José, el padre de Jesús. Cuando crucifican a Jesús solo se ve María. Y José, ¿cuánto tiempo vivió? Gracias por la respuesta, bendiciones. Bueno, la Biblia no lo dice. No hay una respuesta al respecto bíblica que diga cuándo murió José. En aquel tiempo la diferencia entre maridos y esposas era enorme. María debió andar por ahí de los 14, 15 años y José probablemente andaba arriba de los 35 años de edad cuando se unieron en matrimonio. Así era en aquellos tiempos, entonces la diferencia es enorme. Por esa razón te encuentras muchas viudas en aquel tiempo. Cuando están en las bodas de Caná de Galilea, dice la Escritura que se les acabó el vino y María le dijo a los que servían el vino: vayan con Jesús y hagan lo que él les dijere.
Esto quiere decir que María estaba acostumbrada a que fuese Jesús el que le resolvía los asuntos. Eso quiere decir que ya había tiempo en donde no estaba José. Ya había pasado tiempo y Jesús era el que resolvía los asuntos de la casa. Era el que resolvía las cosas. Entonces María estaba tan acostumbrada que dijo, ay no, Jesús, pregúntenle a él. Lo que les diga, eso hagan. Era el que resolvía. Así que no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero nos podemos entender que tenía años, para cuando Jesús empieza el ministerio, tenía años que había muerto José. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora también por medio de nuestras redes sociales. Dice Alma González. Bendiciones, pastor. ¿Qué pasa con las personas que tienen temor de tomar la Santa Cena? ¿Es obligatorio como en el tiempo antiguo? Desde luego que es obligatorio. O sea, no se trata de una tradición, se trata de un mandamiento de Jesús. Es obligatorio. O sea, ¿por qué tiene alguien temor? Pues porque puede beber indignamente. Entonces lo que debe hacer es beberla dignamente. Es como decir, me da miedo convertirme, mejor no me convierto. No, pues condénate entonces. O sea, es absurdo pensar eso. Me da miedo ir al médico porque me va a decir que estoy enfermo, mejor no voy. Pues sí, pero te enferma y te mueres. O sea, por favor, sentido común. Yo sé que no es tu problema, que lo está diciendo por otros. Pero el sentido común es que si te da miedo tomar la Santa Cena de forma indigna, pues tómala dignamente, ¿verdad? Compón tu vida y hazlo correctamente, porque hacerlo de forma incorrecta es añadirle la grosería de no voy a tu cena, Señor, porque quiero seguir portándome mal. Entonces es añadirle un insulto. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de Facebook. Dice por acá Juan Carlos Vázquez. Dice, bendecido día, pastor. Quería preguntar sobre la danza profética. ¿Es correcto que se utilice en los servicios? Ok, vamos a tratar de entenderlo. Para cristianizar las cosas le llamamos profético. La danza no es profética. La danza es adoración a Dios cuando alguien la dedica al Señor. Es maravilloso que alguien quiera danzar para el Señor y lo haga. En el momento en que le atribuyen a los pasos y a las formas mensajes y supuestos, palabras o mensajes proféticos, es como ya empiezan a sectarizar el asunto. No es cierto, no es profético, pero sí es adoración que debe hacerse. Sí es algo glorioso que debe hacerse. Yo no puedo hacerlo porque honestamente no tengo ritmo. Ya para mí es una ventaja maravillosa poder aplaudir y cantar al mismo tiempo. Para mí eso es así como que, wow, logré mucho, ¿verdad? Pero el que puede, el que tiene oportunidad, y sobre todo estilo hebreo, que se trata de movimientos de pies y de brazos, no de caderas, maravilloso. La danza debe hacerse para el Señor. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más, ahora por medio de nuestro WhatsApp, que es el 614-541-5252. Dice, buenos días, Dios les bendiga. Para hacer dos preguntas, ¿hay maldiciones generacionales? Dice, ¿o simplemente Dios juzga a cada uno por sus acciones en la vida? Dice, y otra, ¿tiene libros de apologética? Dice, que me recomiende, o tiene alguna de su autoría. Gracias, saludos. Bueno, vamos, como dijo Jack, ¿verdad? Vamos por partes. Primera parte. La primera pregunta al respecto, y se suelta riendo Alejandro siempre que digo eso. Okay. La primera parte con respecto a... ¿Qué era la pregunta? Por estar bromeando. Dice, hay maldiciones generacionales. Perdón. Ok, maldiciones generacionales. Que si hay maldiciones generacionales o la persona tiene que atender el asunto personalmente con Dios. Las dos cosas son ciertas. Es decir, sí existen maldiciones generacionales en el sentido de consecuencias a generaciones posteriores por obras que se hicieron. Por ejemplo, la ley decía, si matas a una persona, se va a contar la distancia al pueblo más cercano y el pueblo más cercano tendrá que pedir perdón a Dios porque si no, la maldición de ese homicidio va a estar sobre ese pueblo. Sí, la ley lo decía, entonces tenían que reconciliarse, sí. La tierra tendrá maldición a causa de la sangre derramada en ella, sí. Y eso puede ocasionar que un pueblo, una ciudad esté bajo maldición. Sí, sí puede suceder. Hoy en tiempos de violencia, sí, sí puede suceder. También que alguien sea, por ejemplo, de un mal nombre y que herede un mal nombre, puede heredar maldición a sus hijos, sí. Abrir puertas a pecados como la fornicación, como los vicios. Tú nota, por ejemplo, que alguien que fue vicioso para drogas, para el alcohol, para algo en especial, puede generar que hasta genéticamente sus hijos tengan una predisposición a los vicios. A eso le podemos llamar maldiciones generacionales. Sí, sí existe. Pero si la persona se arrepiente y busca al Señor y busca de Dios una nueva vida, es librado de toda consecuencia que heredó. Y es librado completamente, de tal manera que se ha librado. Por ejemplo, mi padre tuvo problemas con el alcohol. Yo nunca probé, hasta la fecha no pruebo el alcohol. ¿Por qué razón? Porque no quiero descubrir si tuviesen alguna predisposición hacia el alcohol. Por eso jamás lo tomaré. Entonces es una forma de, no me meto en problemas, tengo una nueva vida.
Eso es algo necesario que tenemos que hacer. Ahora, pensar que el hijo lleve el pecado del papá, lleva consecuencias, pero llevar el pecado no. O sea, que Dios culpe al hijo por lo que hizo su papá, no. Que haya consecuencias, como alguien que terminó en la cárcel y trajo pobreza a sus hijos, sí. Pero puede haber consecuencias, pero no la culpa. No es igual, no es lo mismo. Dios no culpará al hijo por el pecado del padre. Cada quien dará a Dios cuenta de sí mismo. Eso dice la Escritura. Entonces son dos cosas distintas y las dos son aplicables. Ahora, la segunda pregunta que respecto a si he escrito algún libro de apologética, no. No he querido escribir libros de apologética debido a que existe una epidemia de apologética, entre comillas, donde creyentes pelean contra creyentes y hablan mal de creyentes, y yo no quiero contribuir a la guerra civil de la iglesia. Por eso no he escrito nada apologético ni lo haré. ¿Qué más, Alejandro? Y también dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice muy buenos días y bendecidos días. Dice, ¿me podría replicar de favor Jeremías 30:23? Muchas gracias, bendiciones. Replicar es hacer explicar, ¿verdad? Yo creo que sí. Déjame abrirlo porque, sí, pues replicar, pues sí. Bueno, no, mejor no, porque es la palabra, mejor no la replico. Estamos hablando de Jeremías, ¿qué te dijo? ¿Qué capítulo? 30:23. Jeremías 30:23. Creo que sé lo que dice, pero déjame abrirlo para no irme a equivocar. 23. A ver, estoy abriendo la escritura para... Bueno, no la estoy abriendo, la estoy en el celular, es donde lo veo. Dice, he aquí, la tempestad de Yahvé sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Ok. Algo que tenemos que entender primero es el contexto de Jeremías. Jeremías está escribiendo como el profeta que le tocó ser antes del exilio y durante el inicio del exilio ver la caída tanto de Jerusalén como de las naciones después de Jerusalén que verían. Entonces sí, él está hablando acerca de juicio, pero no es juicio que debamos agarrar el versículo para aplicárselo a otro y decir, la pandemia, lo que está pasando hoy, Dios dice para ti. No, esto fue el juicio de Israel antes y de las naciones antes del cautiverio babilónico. ¿Okay? No lo apliquemos a nuestro tiempo. No sé si era la pregunta. Vuélveme a decir la pregunta a ver si mejor no estoy captando exactamente lo que deseaba. Dice, ¿Me podía explicar el versículo? Bueno, decía replicar, pero no más así. ¿Me Sí, se refiere, el versículo otra vez más, era el 23. 30:23. 23, sí, aquí la tempestad de Yahvé sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Se refería a la guerra, a la invasión, se refería a la destrucción mediante la invasión que habría de venir, y eso fue lo que sucedió tanto para el pueblo de Dios como para otras naciones. A eso se refería con tempestad. ¿Qué más, Alejandro? Y también dice por acá por medio de nuestras redes sociales. En Facebook dice Rosalinda Zaragoza, hola, muy buenos días. Quizás sea una pregunta muy tonta, pero me gustaría saber qué pasó o dónde estaba José, el padre de Jesús, mientras sucedía todo el calvario de Cristo. Dice, es decir, ¿por qué no acompañaba y consolaba a María? Gracias y saludos desde Atlanta. Un saludo, hermana Rosalinda, hasta Atlanta, Dios le bendiga. La realidad es que consideramos, y la iglesia cristiana siempre pensó históricamente, que José ya había muerto para entonces. O sea, es decir, José no estaba presente porque todo el mundo piensa que ya había fallecido, y todo el mundo piensa desde los primeros siglos que había fallecido a causa de la diferente edad que tenían. Hoy podemos pensar que María era una adolescente y que José sería también joven. No, la verdad es que en aquel tiempo los hombres eran de 35, 40 años cuando se casaban, y las jóvenes eran unas adolescentes. Entonces la diferencia de edad dejaba muchas viudas. Esa es la razón por la que vemos que un hombre que es capaz de echarse la culpa para librar a María de que piensen mal de ella en el embarazo, cuando recibió del Espíritu Santo a Jesús, pues obviamente hubiera estado ahí presente, pero no, se cree que estaba muerto. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, bendecido lunes, una pregunta, ¿qué opina de algunos grupos cristianos que se enfocan en reprender demonios y los ven hasta en los objetos de adornos que desde luego no son ni idolatría ni diabólicos, simplemente decorativos? Pues, ¿qué quiere que piense? No es una pregunta bíblica como tal, creo que es una confusión. La verdad es que entretenerse en eso distrae, causa cierta especie de fascinación y de locura. Veo sus vidas y que por lo general viven muy mal, metiéndose en cosas terribles y viven muy mal. Así que, ¿qué les diré? Es como estar en contacto de la radiación, solo que del alma, termina dañando sus vidas. Qué triste, ¿no?
pero pues no hay una pregunta específica que responderle. Esto es lo que opino, que es una pérdida de tiempo y que daña psicológicamente a la persona para producirle una especie como de locura provocada, rara, extraña. ¿Qué más, Alejandro? Dice, buenos días, mi pregunta es, ¿los discípulos de Jesús por quién fueron bautizados y si fue antes de comenzar el ministerio con Jesús o antes? Gracias y bendiciones, felicidades por su programa. Bueno, encontramos, por ejemplo, que Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista, por eso consideramos que Juan el Bautista lo debió haber bautizado, pero Pedro no, así que lo más probable es que Jesús lo bautizara. La Biblia no lo menciona, pero lo más posible es que Jesús lo hiciera, ya que los discípulos de Jesús bautizaban al resto, entonces era costumbre que bautizara a uno que luego te ayudaría a bautizar a otros. Y como los discípulos de Jesús bautizaban a la multitud, eso dice la Biblia, entonces que Jesús ya no bautizaba sino sus discípulos. Entonces entendemos de manera lógica que los discípulos habrían sido primero bautizados por Jesús. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, pastor. Tremenda predicación la de ayer. Dice una pregunta. Leyendo el Evangelio según Marcos, capítulo 13, Jesús habla acerca de la destrucción del templo y su segunda venida. ¿Nos podría explicar a grandes rasgos? Esto ya que está un poco confuso. Gracias, muy amable. Bueno, tiene razón en la pregunta al decir que está un poco confuso porque cuando Jesús habla tanto en Marcos como lo que menciona en Mateo 24 y 25, incluyendo un poco en el 26, y confunde a muchos y les hace pensar y hasta hacer cuentas de días, y cuando la higuera florezca va a venir, después de eso no pasará una generación, y se confunden y se equivocan hablando de la venida del Señor, porque Jesús primeramente estaba respondiendo, lo puede ver mucho en Mateo 23, 24 y 25, que Jesús está respondiendo varias preguntas que le hicieron como la destrucción del templo, el fin del siglo, es decir, la época que estaban viviendo, no el fin del mundo, muchos se confunden en eso. Y entonces Jesús les responde que eso no pasaría una generación. ¿Cuándo floreció la higuera? La higuera era Israel. ¿Cuándo floreció? En el 30 aproximadamente, es decir, cuando Jesús apareció. El fruto de la higuera es Jesús. Israel es la higuera y Jesús es el fruto. Y antes de que terminara esa generación, en el año 70, 40 años después, recuerda que el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años y murió esa generación de esos 40 años hacia abajo, dice la palabra. Entonces, a eso se refiere. Pues habla de una generación que muere en juicio. Y cada vez que una generación muere en juicio son 40 años. Del 30 al 70 viene la destrucción de Jerusalén, destruido el templo, destruida Jerusalén, y la mayoría del cumplimiento de todo eso que la gente confunde con el fin del mundo, con los últimos días, en realidad se refiere al año 70 y ya fue cumplido. Queda un poco por cumplirse, como es la segunda venida, la gran tribulación, el arrebatamiento de los santos, pero no se debe aplicar todos esos pasajes al final, porque ya casi todo eso fue cumplido. Entonces, por eso se confunden. Mi opinión al respecto de esto es que eso es una figura, nada más, pero que no se debe utilizar como un mapa para el fin del mundo. No es el fin del mundo, no se refiere al fin del mundo, se refería al año 70, la destrucción de Israel. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, por medio de las redes sociales en Facebook. Dice, ¿qué son las iglesias cristianas sobrenaturalistas? Sobrenaturalistas. Así dice, sí, sobrenaturalistas. No he leído sobre iglesias sobrenaturalistas, no les sé explicar al respecto de eso, es una frase que no me había tocado escuchar. Lo leeré un poquito, buscaré un poco para saber más sobre ellos porque no los conozco. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá, ahora sí por medio de nuestro WhatsApp, dice, pastor, ayer en el mensaje comentó acerca de los lienzos y el sudario. Dice, comentó algo sobre el sudario como símbolo de autoridad. ¿Quién va más al fondo y encuentra el sudario? Dice, ¿encuentra la autoridad? ¿Qué tipo de autoridad? Por ejemplo, servir a Dios. Hay quienes buscan una imposición de manos para servir, pero en realidad lo que se debe buscar es ser más profundo, una relación con Dios para ser útil, a fin de que luego podamos tener autoridad de parte de Dios para ganar almas, para sanar, para alcanzar a manifestar el reino de los cielos. Esa clase de autoridad me refiero, autoridad para servir a Dios, autoridad que pueda dar frutos en el reino de Dios, especialmente la salvación de almas, aunque puede incluir milagros y más cosas. ¿Qué más, Alejandro?
Dice también por acá, ahora por medio de nuestras redes sociales en Facebook, en la fanpage de Roberto Tinoco, dice Minor de León, dice buenos días hermanos, dice saludos. El pasaje de la Biblia que dice toda la escritura es inspirada por Dios, ¿aplica solo a lo que ya estaba escrito o también a los evangelios, cartas de Pablo y Apocalipsis? ¿Tiene comentarios de esto? Muchas gracias, gracias por compartir. Sí, hay varias clases, varias horas que vemos sobre sobre la inspiración de las escrituras que vemos en el instituto, pero te lo resumo de esta manera. Ahí evidentemente está hablando del Antiguo Testamento. Sin embargo, aunque está hablando del Antiguo Testamento, el mismo apóstol, el apóstol Pedro, por ejemplo, dice que los escritos de Pablo están a la par y tienen la autoridad de las otras escrituras, le llama. Es decir, Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, 14 cartas, si consideramos de él también la carta a los hebreos, Pedro, que dijo ese pasaje, está atribuyéndole también inspiración divina. Entonces, ligado a lo que Pedro dice en ese pasaje, con lo que luego dice de Pablo, podríamos pensar que también fueron considerados el Nuevo Testamento, aunque todavía no estaba terminado, lo que había sido escrito como inspirado por Dios. Es decir, el mismo principio de interpretación que se usó para el Antiguo Testamento estaba utilizándose para el Nuevo Testamento. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de las redes sociales. En Facebook dice Esmeralda Márquez, buenos días. ¿Existe la posibilidad que una persona reciba mensajes de Dios para las personas y le diga qué tenemos que hacer para que no nos pase nada malo? Evidentemente sí habla Dios, no se ha quedado mudo y sí existe don de profecía, don de ciencia, don de interpretación de lenguas, sí puede ser. ¿Puede Dios hablarle por medio de una persona a otra persona? Sí puede ser. Nada más tenga cuidado de que el mensaje no sea directivo. En el momento en el cual quieran dirigir su vida, decirle lo que debe o lo que no debe hacer, ha entrado, aunque el don sea legítimo, el uso del don puede entrar en la manipulación. Cuidado. En el Antiguo Testamento el don era sin defecto y era independientemente del pensamiento de la persona. Hasta alguien como Balaam, que era un perverso, podía profetizar sin error. Pero en el Nuevo Testamento el logos, la palabra de Dios, se mezcla con el individuo de tal manera que Pablo dice juzgar las profecías. Ya no son sin defecto. Ahora los dones se manifiestan mezclándose con el hombre, con el defecto de la naturaleza humana, con las emociones y los pensamientos humanos. Entonces debe juzgarse lo que se dice. Por tal motivo, no se tiene que pensar o recibir profecías que den órdenes directas de lo que debe o no debe hacer, incluyendo en el libro de los Hechos, incluyendo gente como el apóstol Pablo, que el profeta Ágabo, legítimo de parte de Dios en el nuevo pacto, le da una profecía a Pablo que venía de parte de Dios. No le dice lo que debe o no debe de hacer, solo le dice lo que le va a pasar. No le da consejo ni le da orden de lo que va a hacer. Cuidado con la manipulación. Ahora ya no es directiva la profecía y ahora tiene error y debe juzgarse. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice, buenos días pastor, mi pregunta es, ¿por qué Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó? Luego dice, y los bendijo Dios, si en el capítulo 2 apenas lo formó y aún no había hecho a la mujer. Muy bien. Dios tiene un estilo de escribir, así como de círculos, o como las llaves que vemos cuando pones algo y luego le haces una llave, y luego lo desglosas más en detalle, agarras un pedacito de ahí, le haces otra llave y desglosas más sobre ese pedacito. Entonces Dios hace un resumen general diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Pum! Génesis 1:1. Luego una llave y desarrolla los 7 días en el capítulo 1. Luego le hace una llave sacando la creación del hombre para desarrollar más cosas respecto a Adán y Eva. Entonces por esa razón parece como que repitiera. No está repitiendo. Parece como que se trata de otra cosa. No se trata de otra cosa. Solo va a desglosar más detalladamente algunos de los puntos que dijo en forma resumida. Así habla Dios. Eso lo hace en toda la Biblia. Por esa razón, dice algo muy breve y luego lo desglosa más en detalle más adelante. Así que no debes creer que está hablando dos cosas diferentes, sino que está hablando los detalles de lo que te dio resumido al principio. ¿Ok? ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuáles son las razones correctas o legítimas para salir o cambiarme de iglesia? Bueno, las razones legítimas son, vas a servir en otra congregación y tienes el permiso de la iglesia de la que sales y de la iglesia en la que vas. Los pastores de ambas iglesias están de acuerdo y vas a servir trabajando en algo allá. Esa es una. 2, la iglesia en la que estás saliendo cerró, por la razón que fuera, fue clausurada, cerrada, el pastor se fue, se murió, se acabó la iglesia, es otra razón para salir.
3, hay problemas internos y pediste permiso y tu pastor te ha dado el permiso, adelante, puedes salir. Siempre bajo esas reglas. Fuera de ahí, la otra que podríamos considerar legítima, que es casos muy extremos, es que se haya sectarizado esa congregación, es decir, que se haya convertido ya no en una iglesia cristiana, sino en una secta pseudo-cristiana. Eso sería también otra causa. Pero si eso no ha sucedido, lo mejor es no salir, buscar el permiso y salir con el permiso pastoral. Será legítimo. Los pastores no somos dueños de las almas, ni las obligamos a que se queden con nosotros a fuerza, ni tenemos derecho a maldecir ni a condenar si se mueven de la congregación. Lo mejor es salir ordenadamente, platicando y poniéndose de acuerdo. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, ¿me podría explicar lo de los 144,000 de Apocalipsis? ¿Quiénes son, por favor? Gracias. Bueno, el pasaje menciona 12,000 de cada tribu. Es evidente, y lo dice que son vírgenes. Es evidente que está hablando simbólicamente como todo el resto de Apocalipsis. Apocalipsis es simbólico. ¿A qué se refiere? Cuando dice que son vírgenes, se refiere a que no tienen no fornican con el mundo. Es decir, no son mundanos, son dedicados a Dios. Y cada característica de las tribus manifiesta algo. Por ejemplo, si hablamos de Judá, hablamos de la alabanza y del reino de Dios, porque ahí estaba el gobierno. Entonces, hay cristianos que viven alabando a Dios bajo el gobierno divino. Y aparte no se han mezclado con el mundo, se mantienen íntegros. Entonces, así con cada una de las tribus ves sus características, las puedes encontrar en el último capítulo del Génesis. Vas a verla en el 49 y 50, vas a encontrar características de las tribus mediante la profecía de Jacob, y de esa manera vas a poder ver cuáles son las características que tienen que tener los cristianos arrebatados por Dios en la glorificación que les habrá de dar la superresurrección, el arrebatamiento de los santos, de lo que habla 1 Corintios 15, 51, para que puedan tener calidad de gobierno y ser esos 144,000. No son literalmente 144,000, es un múltiplo de 12 para hablar del reino de Dios nada más. Es un número que no lo dice la Escritura. Entonces, busca esas características y sabrás qué características tienes que tener si tú quieres ser parte de los arrebatados por el Señor, glorificados. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, pastor y equipo. Una pregunta para el programa. ¿Por qué los días santos? ¿A qué se debe? ¿Es la fecha exacta o es la misma que Navidad? Es la fecha exacta. Si te refieres a la Semana Santa, pues se le llaman días santos por eso, pero toda la vida es santa y todos los días son santos y todos los días son de reposo. Nuestro reposo es Cristo, Él es nuestro sabbat, pero se les ha llamado así tradicionalmente. Sin embargo, no es porque el día sea de alguna manera santificado por algo especial, pero sí corresponden a la semana en la cual Jesús tuvo la pasión, murió y resucitó. En ese sentido sí corresponden. No sé si tu pregunta va más allá, pero no debes darle un carácter como tradicionalmente se le daba, no sé, por la Iglesia Popular al decir, es Viernes Santo, no puedes comer carne. Pues si lo único que se comiera carne en la Semana Santa, ¿verdad? No lo sé. Es decir, está raro llamarlo de esa manera. No son días fuera de lo normal. Toda la vida debe ser santa. O sea, es decir, el calendario es el santo es el creyente. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestras redes sociales. En Facebook dice Lourdes Valerio, dice, buenos días, pastor. Quisiera me explicar un poco cuando se enseña sobre el don de no casarse, cuando Jesús enseña sobre el divorcio. Mi pregunta es, ¿los eunucos que nacen se hacen? ¿Cuáles son los eunucos? Ok, Jesús habla acerca de que hay quienes nacieron eunucos y hay quienes se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Se refiere, utilizando esa palabra, se refiere a la dedicación a Dios, no casándose. Pablo, por ejemplo, menciona en la carta a los Corintios, en el capítulo 7, quisiera que todos fueran como yo, porque el casado tiene cuidado de las cosas de su mujer, pero el soltero tiene cuidado de las cosas de su Señor. Entonces Pablo decía, yo tengo mucha libertad de dedicarme solo para el Señor, porque no tengo ocupaciones de una esposa, ocupaciones de hijos. Entonces, en ese sentido, tampoco tenía cargas emocionales, ¿verdad? Imagínate tener una familia que sostener y te tienen en la cárcel. Qué difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pablo decía que tenía toda la libertad para dedicarse al Señor. Entonces, eunucos, las palabras de Jesús, que fue lo que tú citaste, se refiere no a los eunucos del mundo que los castraban para proteger harems. No, se refiere a personas dedicadas a Dios. Ahora, Jesús habla de dos tipos de personas. Los que nacieron así, es decir, personas que tienen don de continencia. Simplemente están muy completos y muy felices
sin necesidad de casarse ni tener vida conyugal, vida sexual. Están tranquilos, felices, no se andan quemando, como dice el apóstol Pablo. Si te andas quemando, mejor cásate. O sea, ¿en qué sentido? Que tiene pasión sexual que le impide, conforme avanza el tiempo, a vivir solo. Necesita casarse. Pablo habla de eso en 1 Corintios 7. Entonces, los que nacen eunucos tienen don de continencia, es decir, no es que nacieron castrados, no es que tengan algo raro en su vida, no, simplemente están completos sin casarse, se sienten felices como Pablo se sentía, plenos para servir a Dios sin necesidad de tener una familia. Y los que asimismo se hicieron eunucos se refiere a aquellos que decidieron dedicarse a Dios a pesar de que quizá tuvieron novia alguna vez o quisieron tener una familia, pero dijeron, o estuvieron casados y tuvieron una familia, dijeron, esto ya se cumplió en mi vida, ya no necesito más. Yo pienso de mí mismo que si yo quedase viudo, yo he tenido una vida familiar plena, una esposa maravillosa y una vida familiar maravillosa, de tal manera que si quedase viudo no me volvería a casar, eso es lo que pienso de mí, me dedicaría al Señor el resto de mis días. Eso sería como la segunda parte de lo que Jesús dijo. Es una forma de demostrarlo o de enseñarlo de manera sencilla. No caigamos en el error que cayó uno de los padres de la iglesia que se llamaba Orígenes, el cual, al principio de la iglesia, Orígenes dice la historia de la iglesia, él mismo lo cuenta en una de sus cartas, que él se castró a sí mismo para dedicarse a Dios. Más adelante él escribe y dice, me equivoqué, lo interpreté literal y era alegórico, no estuvo correcto mi parte, pero pues ya ni modo, ya había sucedido. Entonces no es literal, es una forma de consagración. ¿Qué más, Alejandro? Mari Beltrán pregunta, ¿quiénes son los 24 ancianos? Bendiciones. Bueno, no se refiere a quiénes son como personas que les ponemos un título, sino que son una representación de los salvos del Antiguo y salvos del Nuevo Testamento. 12 tribus, 12 apóstoles que recibieron autoridad de gobierno. Jesús le dijo a los 12, vosotros que me habéis seguido sentaréis sobre 12 tribus para juzgar, 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, hay quienes recibieron autoridad de juzgar. Y Apocalipsis dice que los que recibieron autoridad de juzgar se les dieron tronos. Entonces, se refiere a aquellos que serán arrebatados, glorificados en el arrebatamiento de los santos y que recibieron poder de juicio, de autoridad, de gobierno en el reino milenial. Cuando Cristo venga, pondrá un reino de miles o de cientos de años en la tierra, que pondrá ese gobierno reinando en la tierra. Entonces a eso se refiere. No tienen un nombre específico. Podríamos hallar ahí a Moisés, podríamos hallar ahí a Pedro y a Pablo, pero no tiene un nombre específico. Espero que tú puedas estar también allí. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, pastor, muy buenos días. Una duda. ¿Los conejos de Pascua qué son? ¿Es bíblico? No es nada bíblico y es un absurdo. Lo que nosotros buscamos es al Cordero de Dios, no al conejo de Pascua. Es publicidad americana que es muy buena para vender, pero que no es bíblica en lo absoluto. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá también por medio de nuestro WhatsApp, dice, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de que fue arrebatado para no ver muerte? ¿Es literal o es como sufrir un accidente y no darte cuenta? No, es literal, se refiere literalmente que fue glorificado, su cuerpo de carne fue transformado. Pablo, por ejemplo, cuando habla acerca del arrebatamiento de los santos, dice, quisiera yo no ser desnudado, sino revestido. ¿Qué está diciendo? No quisiera morirme, que me quiten el cuerpo. Quisiera más bien que la gloria de Dios me revista sin pasar por la muerte. Esta es la glorificación que recibió Enoc y la glorificación que recibirán los que estén vivos en carne al momento del arrebatamiento de los santos. A eso se refiere, a ser revestido de gloria sin haber pasado por la muerte. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, pastor, ¿las personas que mueren, Dios les permite ver algunas cosas de la tierra? Por ejemplo, mi papá fallecido puede ver las obras que hacemos ahora en Cristo. No, no puede ver absolutamente nada. La Biblia es clara al decir que no tienen más cosa que ver con los que seguimos bajo el sol en la tierra. No hay relación. Es mentira que se te aparecen, es mentira que te hablan, es mentira que te ven, es mentira que te cuidan. No hay más relación. A veces no lo cuidaba en vida, como vivía contigo, menos desde el cielo. No hay relación, en nada, se acabó toda relación. Pensar en que existe, que nos ven, que se nos aparecen, que vienen, que nos cuidan, es ocultismo. Es ocultismo, es peligroso pensar eso. Y puede alguien ser hasta engañado por espíritus engañadores, por demonios, por el dolor de querer ver a un familiar muerto. Cuidado, peligro.
¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice bendiciones, por motivos de transporte no podemos congregarnos en nuestra iglesia y momentáneamente estamos congregados en una iglesia diferente para no enfriarnos espiritualmente, ya que nos queda más cerca. ¿Eso está mal ante los ojos de Dios? Bueno, vamos a tratar de entenderlo. Si vives en una ciudad como Chihuahua, no hay tal cosa como motivos de transporte. Perdóname, pero no. Es una ciudad pequeña en donde puedes conseguir transporte fácilmente para ir a cualquier parte. Si te encuentras en Nueva York, si estás en una ciudad así, aunque también existe el metro y muchas cosas más, hay forma de moverse. O sea, tendrías que estar en una ranchería, fuera de una ciudad, en donde realmente no existe transporte. Entonces ahí te diría, si no existe transporte verdaderamente, entonces tienes que hablar con tu pastor y decir, debo congregarme acá porque no hay manera de ir para allá donde es mi congregación o mi iglesia. Pero no me parece realmente legítimo que estando en una ciudad digas que no hay transporte. En las ciudades hay transporte. Te lo dice alguien que no siempre trajo carro y nunca falté, incluyendo a pie. Entonces, no lo veo así. Tenemos un Salvador que recorrió Galilea y Judea a pie, por nosotros, todos los días, kilómetros y kilómetros. Entonces, no creo que sea cierto eso. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días. Pastor, ¿podría explicar quién era Lucas en el Nuevo Testamento? Ya que tengo una confusión, pues escribió el Evangelio según San Lucas, pero tengo entendido que fue discípulo de Pablo y escribió Hechos y algunas cartas de Pablo. Bueno, escribió libro de los Hechos y escribió también el Evangelio según Lucas. Fue discípulo de Pablo, efectivamente. Se cree que era médico porque Pablo le dice el médico amado. Cuando escribe tanto a Colosas, o la carta a los colosenses, como también la carta a Filemón, que también vivía Filemón en Colosenses. Y habla acerca de Lucas como el médico amado, el cual acompañó a Pablo a muchos viajes. Al final, cuando escribe segunda de Timoteo, Pablo dice, todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. Lucas no estaba preso, Lucas estaba en la cárcel para acompañar a Pablo, que sí estaba preso. Aunque volvieron a salir a un cuarto viaje misionero y viajaron hasta España. Pero bueno, el punto es que Lucas es muy posible, y la historia de la iglesia dice que era un ex esclavo, un liberto, alguien que fue esclavo y era el médico de una familia, que fue soltado, eso es lo que se dice en la historia de la iglesia, no la Biblia, que fue soltado por haber hecho un buen trabajo como médico a alguien en la familia donde él era esclavo, por eso se llama un liberto. Y como es médico, hizo un gran servicio cuidando al apóstol Pablo y a los apóstoles que le acompañaban. Por eso cuando le llaman los colaboradores Pablo, a los apóstoles que estaban con él, Demas, habla acerca de Epafras, habla de Lucas. Entonces, escribió Lucas y escribió Hechos. No podemos decir que haya escrito otra de las cartas de Pablo, aunque suponemos que sí le entregó material y le ayudó de alguna manera. Pudo haber sido una especie de escriba, una especie de amanuense, que escribiera lo que Pablo le dictara, pero no que él escribiera lo que supusiera o lo que quisiera. ¿Por qué? Porque el idioma más culto de toda la Biblia es Lucas y Hechos, lo que escribió Lucas. Y los escritos de Pablo son muy buenos, pero no son tan cultos y eruditos en su griego como los que escribió Lucas. Entonces, quiere decir que si le escribió como amanuense, como alguien que toma nota de lo que dicta Pablo, lo hizo exactamente con las palabras de Pablo. ¿Pudiera ser? Sí. No lo sabemos, pero sí pudiera ser. Pero no como quien lo pone de otras palabras, sino lo hace exactamente como Pablo lo decía. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, ¿por qué la Biblia no está por orden? ¿A qué se debe? La Biblia está por orden, refiriéndose al mensaje que quiere dar. No está en un orden cronológico. Si estuviera en orden cronológico, el primer libro sería el libro de Job, pero no está en forma cronológica porque está en la forma temática para llevarte de cero a Cristo. Entonces, por esa razón está en el orden que está en el orden correcto que tiene que estar para la revelación que da la Biblia, que es Jesucristo. Por eso está en ese orden. No es cronológica, pero sí temática. ¿Qué más, Alejandro? Dice una pregunta, amado pastor. ¿Es cierto que había hombres que adivinaban el futuro real, que Dios les daba revelación? Sí, les decían profetas. Los profetas tenían la capacidad de ver el futuro, incluso les solían decir videntes.
no que vieran todo el futuro, no que vinieran a leer las cartas o que vinieran con él y decir, pues mira, tú a ti te vas a casar con un hombre o una mujer así. O sea, no eran agoreros ni eran adivinos como el mundo lo tiene, no. Vieron algunas cosas relacionadas a la profecía bíblica y lo que Dios quería mostrar es su reino. En ese sentido nada más, no como adivinos del mundo, ni como gente que lee el futuro y cosas así. ¿Qué más, Alejandro? Dice, ¿los demonios son ángeles caídos o fueron creados como demonios? Son ángeles caídos. La Biblia dice que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Dios no los hizo demonios, Dios los hizo ángeles. Ellos cayeron y fueron arrojados. La Biblia dice, por ejemplo, de Satanás, perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que se halló en ti maldad. Por tanto fuiste echado del cielo. Entonces él se corrompió, pero Dios nunca hizo algo malo. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, Pastor, muy buenos días. ¿Me podría ayudar a entender este versículo? Dice Proverbios 17:19. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Bueno, evidentemente habla de tener un carácter conflictivo. Un carácter que te hace meterte en problemas. Porque no se queda quieta esa persona. Todo el libro de Proverbios lo tengo comentado en la página robertotinoco.com.mx. Ahí puedes ver, así, cuando tú pongas robertotinoco.com.mx como página de internet, va a salir 2 cuadritos. En uno pones el libro y en el otro pones el capítulo de lo que quieres leer. El Proverbio lo tengo comentado todos los versículos y entonces ahí buscas el versículo que quieres comentar. Cuando te salga el capítulo, le das clic al versículo y se va a abrir un recuadro con mi comentario. Ahí vas a ver más abundante en detalle. Tengo algunos libros, no sé, 14, 15, no sé cuántos tengo comentados, y uno de ellos es Proverbio. Ahí puedes ver en detalle al respecto de ese versículo. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, ¿los profetas menores, por qué son menores? ¿Porque son cartas más pequeñas o por sus frutos? Son menores porque son cartas más pequeñas. Bueno, no son cartas, son libros. En el Antiguo Testamento son libros, en el Nuevo Testamento vienen algunas cartas. Por eso es que, por ejemplo, dices Primera de Corintios, pero no debe decir primera, o no debe decir, déjame ver, como el Antiguo Testamento, como cuál sería, Primera de Crónicas. No es primera, es primero de Crónicas, porque es un libro. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, sus libros eran más chicos, y por eso se le llama a los profetas menores y profetas mayores. Profetas mayores, los libros más grandes; profetas menores, los libros más chicos. ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son 5. Los profetas menores son 12, después de Daniel. Te vas a encontrar Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, profetas mayores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 profetas menores. Esos son la forma como tú los puedes entender por su tamaño. Nada más. Es una forma de ubicarlos únicamente. Tengo que concluir, el tiempo ya se terminó. Espero haberte podido ayudar en estas preguntas, y si necesitas más detalles, más información, porque estos son así sentencias rápidas, breves, pero tú puedes entrar en la página institutobiblicopv.com y ahí tenemos horas y horas de información que personalmente he grabado para ayudarte así con Biblia en mano, que podamos estar viendo muchísimos libros, todo lo que es la teología bíblica. También puedes adquirir en Amazon el libro que hice sobre teología bíblica. Este es el resumen del Instituto Bíblico, son muchas páginas. Ya próximamente va a salir una nueva versión de esto, aumentado, mucho mejor todavía. Próximamente lo estaremos anunciando, pero por lo pronto puede servir también para ver el resumen de todos los temas de la teología bíblica. Gracias por tu sintonía, si estás por la radio, por habernos visto en internet también en Facebook. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga abundantemente en Cristo Jesús. Amén.